Yo soy Adriana Vicario, soy cofundadora de un colectivo que se llama Mirada Animal. Lo fundamos un activista español, Antonio Muñoz y yo, en el 2015. Y lo que nos movió a hacerlo, a fundar esta nueva propuesta, es, digamos, una preocupación que teníamos en común por la situación en la que se encuentra el movimiento por los derechos animales o por la liberación animal, varias problemáticas que identificamos y de las cuales hablaré hacia el final de la charla. Y pues bueno, lo que hacemos básicamente es mucha difusión del especismo y del antiespecismo, organizamos eventos académicos, charlas, series de documentales y proyecciones de videos para informar a la gente, y también una parte fundamental de nuestro trabajo es la de la formación dentro del movimiento. Creemos que formarnos como activistas, conocer la historia del movimiento, lo que ya se ha hecho, lo que ha pasado, es fundamental para poder mejorar el activismo que hacemos y poder así también realmente tener un impacto y influir de alguna manera en la vida de los demás animales, ¿no? Porque a la hora que hablamos con la gente, que informamos a los demás y no damos el mensaje de manera clara, y si no transmitimos realmente lo que queremos, pues vamos a lograr el efecto contrario. Entonces, pues bueno, parte de nuestro trabajo también consiste mucho en trabajar dentro del propio movimiento. Así que bueno, esto es lo que nos lleva a la charla de hoy, al taller de hoy, que es una mirada, digamos, a cómo se ha desarrollado el movimiento por la liberación animal a través de los años, ¿no? Vamos a hablar un poquito bastante de la historia del movimiento y de perspectivas de lo que está pasando actualmente. Como toda historia, y si quiero dejarlo claro, como toda historia es siempre pues muy incompleta, ¿no? Porque además el tiempo que tenemos, 1 hora y media, pues no alcanzaría pero ni remotamente para decir todo lo que se tiene que decir y explicar todo lo que se tiene que explicar, así que necesariamente tuve que elegir, recortar, dejar afuera cosas importantes. Dejé, por ejemplo, por falta de información, que esto es algo también de lo que hablaremos al final, dejé mucho fuera también la historia en Latinoamérica o en México, porque se encuentra poquísima información sobre, por ejemplo, acción directa, ¿no? Por la situación de represión que vivimos, de inseguridad que vivimos, estas cosas se tienden a más bien a esconder, ¿no? Cuando en otros países lo importante es darle difusión, aquí más bien es lo contrario, o sea, se hace, pero se tiende a no decirlo mucho porque puede tener consecuencias muy difíciles. Pero pues bueno, y también sería, muy difícil en tan poco tiempo remontarnos a los orígenes de cuando se empezó a considerar, digamos, la cuestión animal en el pensamiento humano, ¿no? O sea, no nos vamos a remontar hasta los tiempos de los filósofos griegos, por ejemplo, que ya algunos de ellos consideraban moralmente a los demás animales y hablaban ya de por lo menos de respeto hacia algunas especies animales. No podemos irnos tan atrás, pero sí creo que es importante explicar un poquito, nada más a manera de introducción breve, lo que pasaba en la Inglaterra y en la Europa de los siglos XVIII y XIX. ¿Por qué? Por dos motivos fundamentales. Porque fue ahí que se empezó, fue en ese momento que se empezó a conformar un movimiento realmente como tal, organizado, que tenía ciertos objetivos hacia los que la gente trabajaba. Y por otro lado me parece también importante porque, según mi perspectiva, lo que pasaba, o buena parte de lo que pasaba, de lo que se desarrollaba en la Inglaterra de estos siglos, es, digamos, lo que está pasando actualmente en América Latina, o por lo menos en México. Yo sí, así lo veo, después hablaremos de esto. Entonces, pues bueno, vamos a remontarnos a la Inglaterra de los siglos XVIII y XIX, donde empieza a haber en la sociedad, por influencia de ciertos movimientos literarios, artísticos, un redescubrimiento, digamos, de la naturaleza. Ya se habían configurado, digamos, sociedades muy urbanas, después de la revolución industrial, digamos que la vida era sobre todo urbana. Entonces empiezan estos siglos a ver
como un retorno a la naturaleza, ¿no? Este sueño bucólico, sobre todo de las clases medias y altas, de vivir más en contacto con la naturaleza, de tener una casa en el campo, y por ende también se empieza a difundir lo que se llamaba el pet keeping, que era pues tener a otro animal viviendo con nosotros en casa, ¿no? Sobre todo pues, perros y gatos. La gente empieza a la gente le empieza a gustar tener como compañero, así le decían en ese entonces, a un perro o un gato en casa, porque eso lo sentían como que les daba como un contacto a la vida natural y demás. Pues este amor, este cariño por ciertas especies animales, en particular perros y gatos, es lo que lleva también a que empiece a surgir una preocupación por las condiciones de vida de otros tipos de animales o de otras especies animales, ¿no? Como sucede actualmente, mucha gente llega a sacar conclusiones a partir del amor que le tienen al perro o al gato que vive con ellos, ¿no? Entonces pasaba así. Empiezan a preocuparse, por ejemplo, por las condiciones de los animales que tiraban carretas. En esa época, pues en las ciudades inglesas así se transportaban. Entonces, bueno, los caballos o los gatos se tiraban las carretas. Empieza ya a haber cierta preocupación también por animales llamados de consumo, ¿no? Asesinados, explotados en las granjas. Y también por los animales explotados en espectáculos sangrientos. En aquella época en Inglaterra, no nada más había peleas de perros, que eran perfectamente legales y normales, sino que había peleas de las cosas más disparatadas, ¿no? Peleas de toros contra osos, de perros contra ratas, de perros contra toros, de monos contra toros. O sea, era una variedad macabra impresionante, ¿no? Entonces, bueno, mucha gente empieza ya a cuestionarse estas cosas, la validez moral de estas prácticas, ¿no? Y pues empiezan justamente a surgir algunos intentos ya de prohibición de este tipo de espectáculos crueles y de otras prácticas consideradas crueles. Al principio estas iniciativas de ley no tienen éxito, hubo que esperar hasta 1822, cuando este señor Richard Martin, que era un político, muy preocupado, un filántropo, un hombre preocupado por los derechos humanos y también por los derechos animales, mete al Congreso esta ley que toma su nombre, se llamó Ley Martin, que por fin, finalmente después de mucho debate y mucha discusión, fue aprobada y castigaba ciertas prácticas contra ciertos animales, ¿no? Sí hay que decir que la ley no se llevó muy, o sea, no se ejecutó, existía, pero era dificilísima su puesta en práctica, como sucede actualmente. Por eso les digo que es más importante hablar también de este momento, de todo su círculo, ¿no? La historia cíclica. Entonces, sí, se obtuvo la ley, muy importante para el movimiento y para su tiempo, porque fue la primera, o una de las primeras, pero bueno, se aplicaba poco y era muy poco operativa. Y por otro lado, en estos años, en el siglo XVIII, XIX, también se empiezan a fundar las primeras grandes asociaciones que defendían a ciertas especies de animales, ¿no? Por ejemplo, la Sociedad Real de Protección Animal en Inglaterra, la EMPA en Italia, en Alemania, en Francia. Empieza a surgir pues el proteccionismo organizado, ¿no? Organizado en grandes asociaciones. Y también a finales del siglo XIX, principios del XX, empieza a surgir en Europa un fuerte movimiento antiviviseccionista, del que sí es muy importante hablar porque digamos que sigue su propio curso. O sea, el movimiento antiviviseccionista en Europa no necesariamente forma parte del movimiento de liberación animal o del movimiento por los derechos animales, sino que es conformado y fundado por un grupo de personas, siempre en Inglaterra. Vamos a estar hablando muchísimo de Inglaterra porque pues, es un país pionero y un país en el que surgieron muchísimas cosas importantes para el movimiento. Entonces, era un grupo de personas, muchos de ellos científicos, médicos, que cuestionaban la vivisección por razones exclusivamente científicas. O sea, decían, y dicen, porque todavía existe este tipo de movimiento de perspectiva, no podemos experimentar en animales no humanos que reaccionan de manera distinta que nosotros a las sustancias, a los estímulos, sustancias o medicinas que después nos van a servir a nosotros. O sea, no se puede extrapolar
el resultado de un experimento de una especie a otra, por lo que la vivisección es un fraude científico, ¿no? Entonces ellos enarbolan exclusivamente las razones científicas del antiviviseccionismo, no hablan para nada de ética, pero sí es un movimiento que en Europa tuvo una relevancia muy grande, todavía hasta los años 60, 70 era muy fuerte. De este movimiento antiviviseccionista surgieron algunas asociaciones como la LAM en Italia, que es la Lega Antiviviseczione, que en un principio hablaban solo de vivisección, pero ya después, en los años 80, 90, se abrieron un poco y ahora pues son asociaciones que difunden también el veganismo y que hablan de otras prácticas opresivas o de otras prácticas de explotación, ¿no? Pero viene de este movimiento. Y pues también se empieza a hablar un poco de vegetarianismo, o sea, ya hay gente que empieza a decir, bueno, pero pues si estamos defendiendo los derechos de ciertos animales, pues a lo mejor deberíamos dejar de comerlos, ¿no? Todavía no se habla obviamente de veganismo, se enarbola sobre todo el vegetarianismo y también por razones así filosóficas, no necesariamente éticas, ¿no? En Europa, bueno, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, obviamente la situación fue muy complicada, o sea, entre guerras había muchas carencias, muchas necesidades, y digamos que el movimiento tuvo una baja, digamos, se trabajó poco en el tema, y hubo que esperar ya hasta pasada la Segunda Guerra Mundial y la reconstrucción de Europa, ya llegados los 50, los 60, para que de nuevo hubiera un renacimiento, un resurgimiento del movimiento por la defensa de los animales, ¿no? Fue en 1944, digamos, en esta década, cuando ya surge el término veganismo, y fue fundada en Londres, en Inglaterra, la Vegan Society, por estos dos señores, Donald Watson y Elsie Shirky, y ellos forman este grupo pues el primer grupo vegano formalmente reconocido en la historia, en el mundo, y hacen esta publicación. Era un periódico que sacaban, creo que 2 veces al año, 3 veces al año, en el que por primera vez usan el término veganismo, que es un derivado de la palabra vegetariano, vegetarian en inglés, entonces es como acortarla y queda vegan en inglés, ¿no? Entonces ellos ya, es importante porque es la primera vez que se habla de veganismo y como práctica, digamos, de justicia, de ética, hacia los animales que no son humanos, ¿no? Es la primera vez que se menciona que alguien que no consume ningún tipo de producto de origen animal es porque está en contra de la explotación de los animales. Entonces, bueno, en Inglaterra también, durante pues prácticamente todo el siglo XX, había algunas organizaciones que se llamaban ligas contra los deportes crueles, que se oponían a prácticas como la caza. En Inglaterra ustedes saben que la cacería es culturalmente muy importante, sobre todo la caza del zorro, ¿no? Es algo que en ciertos sectores de la sociedad inglesa, sobre todo los sectores medios altos, está es muy importante para ellos, ¿no? Salir a cazar y demás. Entonces, ya desde los años 20, 30 del siglo XX, había grupos que se organizaban para mandar peticiones al gobierno, hacer campañas contra la cacería. Y en 1963 llega un momento importantísimo, un parteaguas en la historia de nuestro movimiento, que es la formación de la Asociación de Saboteadores de la Caza en Brixham, Reino Unido, ¿no? Los saboteadores de la caza son icónicos en nuestro movimiento. Todos ustedes seguramente han visto, han leído, incluso siguen en redes grupos de saboteadores de la caza. Existen aún ahora. Y bueno, lo que ellos intentan, lo que ellos dicen es, bueno, no podemos seguir simplemente firmando peticiones o pidiéndole al gobierno que acabe con este tipo de prácticas, sino que tenemos que hacer ya ciertas acciones más concretas para por lo menos entorpecer esta práctica, ¿no? Entonces, su objetivo es justamente, mediante métodos no violentos, entorpecer la cacería, sobre todo la caza del zorro. Entonces, esto es con diversos métodos, ¿no? Llegan en grupo el día que va a haber una cacería, que está programada una cacería, rocían, por ejemplo, spray en los campos
para que los cazadores explotan a perros, ¿no? para seguir a la presa y demás. Entonces rocían spray para que el olor confunda a los perros y ya no perciban el olor de la presa. Hacen ruidos con silbatos que también alteren a los perros o que alerten a los zorros o a los animales que van a ser cazados para que se alejen, ¿no? Es como también cualquier acción que puede entorpecer, como dicen ellos, aunque sea pocos segundos, le da una oportunidad al animal que va a ser cazado de escapar o de estar alerta y de salvar su vida, ¿no? Entonces, vamos a ver. We're there to save animals' lives. So the Hunt Saboteurs Association started in 1963 as a voluntary organisation, and to this present day, now in 2017, it remains the same way. Those first activists went into the countryside in 1963 with smoke bombs and stopped the hunt going out that day. That was the first act of direct action against fox hunts in the UK. House, just to the east of the junction. So the work of the Hunt Saboteur is to directly go into the countryside, get between the hounds and the hunted animal, and save that animal's life. A huntsman, for example, trains his hounds to three things. He trains the hounds to the sound of the hunting horn, the whip, and his voice. So we use all three things in reverse effect to take control of those hounds, get them to safety, and help the hunted animal get away. If we can give that hunted animal just a minute to get away, even 30 seconds, that could be the difference between life and death. Yes, I do believe the fight for animals is a political fight. But I believe at the same time it's a fight that should be in everyone's lives. You know, this should start from how we treat our pets at home, and this should go for, you know, animals we see within our daily lives as well. And I'm not saying we all have to take that militant stance to save animals, because it starts from the smallest thing that you can do. But I just think that awareness definitely isn't there like it used to be. And I really think that stunts like saving animals from labs and raising awareness about slaughterhouses needs to happen more and more and more. Everyone should be speaking out for animals. Los grupos de saboteadores de la caza existen en toda Inglaterra, incluso ya en otros países, en España por ejemplo también hay, en Francia, en Estados Unidos, y siguen haciendo un gran trabajo, ¿no? Incluso actualmente. Y bueno, dentro de estos grupos de saboteadores en los años 60, había gente que pensaba que estaba muy bien interrumpir o sabotear la caza, pero que no era suficiente, que había otros campos de explotación que no estaban siendo tocados, que las acciones pues no violentas a veces también no eran tan efectivas, que exponían a los activistas. Y dos activistas en particular, que son Ronnie Lee y Cliff Goodman, deciden, ellos formaban parte de los saboteadores de la caza en Inglaterra, y en 1971 deciden tomar otro camino y fundar, digamos, un grupo nuevo. Le llamaron la Banda de la Misericordia, Band of Mercy, y no era nada más que fueran a sabotear la caza, sino que fueron el primer grupo en la historia del movimiento que empezó, por ejemplo, a entrar a laboratorios de experimentación, a destruir los aparatos, a liberar animales. Empezaron a ir también a granjas, igual a liberar animales o a destruir la maquinaria, y empiezan a hacer durante 3 o 4 años una serie de acciones que en esa época en Inglaterra eran sonadísimas, o sea, tenían una exposición mediática sin precedentes. Los empieza a ayudar cada vez más gente y el grupo empieza a crecer, hasta que en 1972
en 1974, perdón, durante una irrupción a un laboratorio, la policía entra, logran infiltrarse para saber dónde iban a hacer la acción y arresta a Ronnie Lee y a Cliff Goodman y los encarcela, ¿no? Los condenan a 2 años de prisión. Cliff Goodman decide colaborar con la policía, es como el primer colaborador soplón del movimiento, colabora con la policía, se aleja totalmente del movimiento, y Ronnie Lee sigue firme en sus convicciones. Desde la cárcel sigue ayudando a organizar ciertas acciones, reflexiona sobre las acciones que habían llevado a cabo, los errores que habían cometido, y cuando sale de la cárcel en 1976, que además tenía ya un grupo muy fuerte de seguidores, de gente que lo apoyaba y que lo admiraba y demás, cuando sale de la cárcel funda el famosísimo Frente de Liberación Animal, o ALF por sus siglas en inglés, ¿no? Cuando estuvo en la cárcel tuvo tiempo de pensar, digamos, en cómo establecer guías de acción para los activistas, para que las acciones pudieran ser efectivas, y cómo estructurar una organización que no fuera fácilmente identificable por la policía y que por lo tanto la policía no pudiera destruir, ¿no? Lo más característico del ALF es que no es propiamente una organización o asociación. No tienen, por ejemplo, no se organizan jerárquicamente, no tienen líderes, nadie decide qué hacer, sino que más bien hay una línea de principios de base y son células que cualquiera puede armar o construir en su lugar de origen, en su ciudad, en su pueblo, en su país, y solo si siguen, a condición de que sigan las líneas básicas del ALF, pueden hacer acciones a nombre de ALF. Estas líneas, digamos, básicas de acción son causar el mayor daño económico posible a las empresas que explotan animales, sin causar daños físicos a ninguna persona, humana o no humana, ¿no? No herir, no lastimar la vida o la integridad de ningún ser, sino más bien ir contra la infraestructura y los equipos y las cosas materiales, ¿no? Obviamente salvar animales, rescatar animales, liberar animales de los centros de explotación, y ser, ellos dicen vegetarianos o veganos, pero obviamente pues quien hace acciones de ALF siempre vegano por esos motivos, ¿no? Entonces cualquiera que cumpla estos principios puede hacer acciones a nombre de ALF, pero al no ser una organización con líderes o con una jerarquía, al no haber nadie que diga cuándo se va a hacer una acción y demás, es muy difícil para los servicios secretos, para las policías de todo el mundo, pues destruirlo, es indestructible, ¿no? Esa es la maravilla que creó Ronnie Lee, que es algo indestructible, porque pues sí, a lo mejor la policía arresta a un grupo aquí en México, pero pues eso no interfiere de ninguna manera con lo que esté haciendo otra célula, otro grupo en Francia, en España, en Japón, en Estados Unidos. Todas son independientes, ¿no? Y pues bueno, de las acciones de ALF hablaremos un poquito más adelante. También, bueno, todos los días, se dice que todos los días, aunque no se sabe mucho, hay en todo el mundo liberaciones firmadas por ALF, incluso en México. México fue un país muy activo en los años 70 en cuanto a liberaciones, entonces todos los días hay liberaciones de ALF en el mundo. Sí ha habido algunas que han quedado como en la memoria colectiva y que han sido muy icónicas, de las que hablaremos después, pero aquí se ven algunas fotos. Por ejemplo, esta es una foto en Italia, de un rescate de unos corderos que iban a ser asesinados durante la Pascua. Esta foto es de México, de una célula de ALF que rescató conejos, creo que en el Estado de México. Igual esta foto es en México, una liberación de gallinas. Bueno, esta otra es muy famosa en el movimiento, de una liberación de beagles, en fin. Sí quiero hablar un poco también de las aportaciones que algunos teóricos han hecho a nivel académico para el movimiento, porque son importantes, porque hicieron que en el ambiente académico de las universidades se empezara a hablar del asunto. Sabemos, quienes hemos pasado por la universidad, que el ambiente universitario académico es cerradísimo para ciertas cuestiones, y el hecho de que haya habido personas que llevaron este tema en los años finales de los 60, principios de los 70
a la mesa y que publicaron cosas y que escribieron libros, pues también tiene que mencionarse y que reconocerse, ¿no? La primera aportación fundamental para nosotros, por ejemplo, que estamos en este evento antiespecista, pues fue el surgimiento del término especismo, ¿no? que se da en 1970. Psicólogo Richard Ryder formaba parte de un grupo que se llamaba Grupo de Oxford, que trabajaban justamente, eran académicos, filósofos, psicólogos, sociólogos, que se reunían a discutir, a debatir sobre distintos temas, e incluyeron en sus discusiones la cuestión del especismo y de los animales. Entonces Richard Ryder en el 70 acuña el término especismo, que va a ser fundamental para el desarrollo después también del movimiento. El famosísimo libro de Peter Singer de 1975, Liberación Animal, para mucha gente es considerado como el libro cumbre, la Biblia del movimiento, aunque si lo han leído, bueno, es un libro muy superado. Peter Singer es un filósofo utilitarista que no en ningún momento menciona la cuestión, por ejemplo, de los derechos animales, en ningún momento, ni de los derechos humanos tampoco, porque para él si algo es útil para la mayoría, es bueno y es aceptable, independientemente de que se trate de un humano o no. El término ya más de derechos animales fue del 82, lo incluí porque bueno, es importante también, fue Tom Regan. Él en su libro Por los derechos animales ya empieza a plantear la noción de derechos animales, ¿no? Y otro libro del 76 que es difícil encontrar en traducción en español, aquí que casi no se conoció en el mundo de habla hispana, pero es de este pensador austriaco, sí, de Hans Rutsch, que se llama La emperatriz desnuda o el gran fraude médico, que es un libro importantísimo para el movimiento antiviviseccionista en Europa, del que ya les comentaba yo antes. Se centran en cuestiones científicas, no en ética, pero él trabajó en laboratorios, así que en este libro, que es muy crudo, describe de manera muy exhaustiva experimentos y saca a la luz un montón de cosas que el público, la gente no sabía, ¿no? Entonces es un libro que también marcó mucho a ciertos sectores del movimiento, sobre todo en Europa. Entonces, bueno, esto para hablar un poquito también de las aportaciones de académicos, de intelectuales. Y pues bueno, en los años 80, ya con el ALF fundado y funcionante y activo, empieza a haber muchísimo movimiento. Sobre todo en Inglaterra hay un auge, un fervor por la liberación animal. No solo el ALF, sino también se forman estas que se llamaban ligas de liberación animal. La NAL fue la primera, pero hubo muchas. NAL es Northern, o sea, del norte, ¿no? La Liga de Liberación Animal del Norte, había la del sur, la del este, en fin, eran distintas. Y eran grupos muy numerosos de personas que no se planteaban liberar a los animales de los laboratorios o de los centros de explotación, sino que más bien lo que querían era documentar, sacar a la luz lo que pasaba dentro del laboratorio, ¿no? Entonces ellos usaban la estrategia de que llegaban en grupos muy numerosos, de 80, 100 personas, por ejemplo, frente a un laboratorio, hacían ahí un meeting y llegaba la policía, obviamente, y mientras estaba ahí toda la confusión, la gente, la policía, tal, un grupo pequeño entraba clandestinamente por la puerta de atrás al laboratorio, sacaba todo el material que podían recolectar de los archivos, tomaban fotos, tal, y después lo daban a conocer a la opinión pública, ¿no? Entonces así operaban. Estuvieron muy activos durante principios de los 80, unos 3, 4 años, hasta que, bueno, había mucha división interna, muchos problemas entre ellos. Durante una acción, si no me equivoco, en el 83, llega la policía y arresta a más de 80 personas. El juicio duró meses, entonces eso fue como así como desastroso para las ligas, y de ahí en adelante ya digamos que se diluyeron, ¿no? Desaparecieron un poco. Y bueno, durante los años 80, como les decía, el ALF está en su máximo esplendor, está en auge, y sería imposible ni siquiera conocer o saber todas las acciones que ALF llevó a cabo en los 80 en todo el mundo, ¿no? Pero sí hubo algunas que fueron especialmente importantes por la repercusión mediática que tuvieron, el efecto en la gente, o la cantidad de animales que salvaron, ¿no? Y que se volvieron icónicas
para el movimiento. Una de estas fue la famosa operación de San Valentín. Toma el nombre porque se realizó el 14 de febrero del 82, y pues un comando, una célula del ALF de más de 100 activistas llegaron a un laboratorio de experimentación que se llamaba Life Science Research en Inglaterra. Entraron, prendieron fuego a algunos de los aparatos que había dentro y lograron rescatar a 9 perros Beagle y a innumerables cientos de ratas y ratones que estaban ahí encerrados y explotados en el laboratorio, ¿no? Obviamente llegó la policía, era un grupo muy grande. Llegó la policía, arrestó a más de 60 personas, que algunos pasaron algunos meses en la cárcel y salieron después, pero esta fue una acción que tuvo un apoyo de la gente sin precedentes. Había muchísima simpatía en esos años en Inglaterra por el ALF y por los liberadores, y tuvo una repercusión mediática muy fuerte, ¿no? Otra acción que vale la pena recordar fue en Francia, en abril del 85, que fue cuando una célula del ALF que se llamaba Greystock, francesa, después de haber investigado por meses, decide entrar a un laboratorio donde experimentaban en babuinos, como el que se ve en la foto, y logran rescatar, liberar a 17 babuinos del laboratorio. Y también fue una acción muy importante. Los llevaron después a santuarios para rehabilitarlos, y también tuvo mucha repercusión en Francia. Esta la conocen, ¿no? También muy icónica, importantísima para el movimiento, que es la liberación de Breeches. Breeches era un macaco bebito que estaba siendo utilizado en experimentos en la Universidad de Riverside, en California, y estaba siendo explotado en experimentos sobre la privación sensorial. O sea, él desde que nació lo separaron de la madre, o sea, nunca tuvo contacto con su mamá, le cosieron los párpados de manera que no podía ver, le instalaron un aparato en el cerebro que conectaba a los oídos, tenía unos audífonos en los que recibía sonidos brutales que lo aterrorizaban de una manera indescriptible todo el día, ¿no? Y esto, según los científicos que planearon el experimento, era para estudiar los efectos que tiene el miedo y la privación sensorial en bebés humanos separados de su madre, ¿no? O sea, para descubrir que un bebé humano, si lo separamos de su madre y lo sometemos a terror, va a tener consecuencias psicológicas graves. Tuvieron que destruirle la vida a Breeches, y a otros. No era el único, obviamente, no había otros, ¿no? Pero bueno, esto fue entonces esta célula del ALF entra al laboratorio, saca información que fue muy importante, libera a distintos animales y obviamente libera también a Breeches. Y a Breeches la lograron traer a México a un santuario donde fue adoptada por otro macaco, que fue su mamá, digamos, adoptiva, y que bueno, pudo un poco tener una vida pues más o menos normal, condiciones ya completamente distintas, ¿no? Entonces, bueno, también durante los años 80, a la par que se desarrollaban las actividades de ALF y de las ligas de liberación animal, había también muchas acciones de sabotaje económico que eran muy importantes, fueron muy polémicas, porque se valían de los incendios como práctica, pero la verdad es que tuvieron un éxito muy importante, ¿no? Este sabotaje económico e incendios estaban dirigidos sobre todo a empresas que vendían pieles y grandes almacenes en el Reino Unido, en donde se tenía su sección de pieles, ¿no? Entonces, entre 85 y 88 hubo más de 40 incendios en grandes almacenes. Nunca hubo ningún humano herido, mucho menos muerto, pero sí pues fueron acciones que fueron muy discutidas, ¿no? Y que siguen siendo polémicas, porque bueno, usar fuego siempre implica un riesgo. El daño económico que se hizo a las empresas estas fue increíble, y pues lo cierto es que, polémico o no, se logró a partir de estas acciones que los grandes almacenes en Inglaterra, por miedo, decidieran dejar de vender pieles. O sea, a partir de los 80 en los grandes almacenes en el Reino Unido no se venden pieles, y
también se logró que el gobierno británico aprobara una ley para prohibir la venta de pieles en toda Inglaterra y la crianza de animales para ser explotados para pieles en Inglaterra. Entonces, pues bueno, fue un gran resultado. Acercándonos ya hacia los 90, llegamos a un tipo de campañas de las que, bueno, los que estuvieron ayer en la charla de Jay Conroy, hablábamos ya, él habló mucho de este tipo de campañas, que se llamaban campañas grassroots. Es un término que no tiene una traducción exacta en español, es muy difícil de traducir en español, pero más o menos se refiere a movimientos de base, o sea, grupos que no tienen una estructura jerárquica, donde no hay un líder o no hay una dirección, sino que todos los activistas participan de manera horizontal, toman las decisiones y emprenden acciones directas, no violentas, para liberar animales o para afectar a cierta industria y demás, ¿no? Por ejemplo, en 1994, también esto seguramente lo conocerán, hay una campaña muy importante en Inglaterra, en Coventry, contra el transporte de becerritos vivos de Inglaterra hacia el resto de Europa. Los transportaban en barcos. El dueño, digamos, del negocio, el industrial que llevaba el negocio, era un mafioso que años después fue juzgado en Inglaterra y fue encarcelado porque traficaba drogas. Entonces, bueno, lo que hacía era meter a los becerros en barcos para venderlos a Holanda, sobre todo, y a otras partes de Europa. Y pues bueno, la campaña fue muy fuerte, duró meses, y en ella participó esta activista, Jill Phipps, que también es una persona muy importante en el movimiento, porque fue asesinada durante la campaña. Ellos se ponían impidiendo que los camiones que transportaban a los animales pasaran hacia el aeropuerto, hacia el lugar donde iban a ser embarcados, y se ponían, ¿no?, con sus cuerpos para impedir que pasaran los camiones, y en una de estas un camión la atropelló y la mató. El asesinato de Jill Phipps nunca fue realmente investigado, nunca nadie fue juzgado por ello. Al final la campaña, de una manera u otra, terminó teniendo éxito porque el caso trascendió fronteras. El gobierno británico empezó a investigar a este tipo, y aunque no lo juzgaron por esta acción en particular, pues sí, pues acabó mal, ¿no? Lo acusaron de tráfico de drogas y finalmente su negocio de transporte de animales vivos se terminó. También en Inglaterra, en 1996, un grupo de activistas decide empezar a hacer un tipo de campañas que no iban dirigidas solamente a la empresa o industria o compañía que se quería afectar, sino que iba dirigido a todas las empresas o compañías que de alguna u otra manera tenían relación con esa empresa, ¿no?, que vendían o compraban, por ejemplo, cosas de la empresa, y deciden emprender una campaña contra un criadero de perros Beagle para la vivisección que se llamaba Consort Beagle Breeder, y en pocos meses de campañas de boicot contra, por ejemplo, las compañías que les compraban a los perros, que les surtían comida para los perros o camas para los perros, boicotearon a todas esas empresas, y en un año lograron cerrar el criadero, y alrededor de 200 perros Beagle fueron salvados y dados en adopción a los activistas de toda Inglaterra. Este mismo grupo de activistas, al año siguiente, viendo el éxito que tuvo la campaña en 97, decide reforzar una campaña contra el criadero de gatos Hero. Ellos criaban gatos también para venderlos a universidades y a laboratorios de vivisección, y en realidad esta campaña no inició en 97, era una campaña que había iniciado en 1991, y la historia es increíble, digna de contar, porque resulta que había una enfermera jubilada, Cynthia O'Neill, que un día pierde al gato que vivía con ella, que se llamaba Snowy. O sea, como a todos a lo mejor nos ha pasado, el gato sale de la casa y ya no lo encuentra. Entonces empieza ella a pegar los clásicos carteles, se busca, pero al estar buscando a Snowy, ella empieza a descubrir que cerca de su casa, en el lugar donde vivía,
había una universidad en donde se experimentaba en animales. O sea, al final descubre que su gato había sido asesinado en el laboratorio de experimentación. Ella empieza a involucrarse, empieza a informarse sobre el mundo de la vivisección, empieza a buscar información también sobre otros criaderos, sobre otros laboratorios en la zona, y descubre que este criadero, Hillgrove, era el lugar donde se criaban a los gatos que después vendían a los laboratorios, ¿no? Además de los que se robaban de las casas de las personas. Entonces, esta señora increíble empieza la campaña prácticamente ella sola. Después obviamente se va uniendo gente, eran un grupo muy pequeño, hacían manifestaciones frente al criadero, escribían cartas. Ella fue arrestada, encarcelada muchas veces. En fin, es una historia impactante, hasta que por fin en el 97 estos dos activistas que habían organizado la campaña anterior se enteran de lo que estaba pasando y dicen, bueno, nosotros queremos fortalecer la campaña, tuvimos éxito ya una vez, déjanos ayudarte. Y ella dice, pues claro, y la campaña se vuelve enorme, y en 11 meses de acciones igual contra todas las compañías que compraban a los gatos, que les surtían al criadero, en fin, logran cerrar, y cerca de 800 gatos fueron rescatados de este lugar. Vamos a ver un pequeño video nada más para mostrar cómo era un mazo de aquí. Tengo que cerrar porque no lo tengo en la misma en la presentación, porque sí es importante como ver también, ¿no? Cómo eran las protestas, de lo que se está hablando, hacernos una idea visual. There is hope. Out of darkness comes light. There is now a campaign to close Cruel Hillgrove Farm, and this campaign will win. digamos, ante el público, ante la prensa que estaban teniendo, empieza a hacer que las empresas explotadoras de animales pues están muy preocupadas, ¿no? Y empiezan a tramar junto con los gobiernos, ciertos diputados y senadores que también siempre en todos lados tienen relación o tienen incluso intereses en este tipo de empresas, empiezan a decir, oye, pues no, esto ya no nos está conviniendo, tenemos que hacer algo para detener a esta gente, ¿no? Y entonces empiezan a pasar en Estados Unidos y en Europa, empiezan a promover leyes que castigan el activismo, que reprimen el activismo. Y lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, es que pasan una ley que se llamaba Ley de Protección a las Empresas Animales y que después cambió de nombre y fue Ley de Terrorismo contra las Empresas Animales, en las que
pues tachan de terroristas a los activistas que hacen este tipo de acciones. ¿Se acuerdan que en eso de los años 2000, al inicio de los 2000, estaba como de moda, ¿no?, la guerra al terrorismo a raíz de lo de las Torres Gemelas y tal? Todo era terrorismo. Entonces, bueno, sacan esta ley y mediante esta ley acusan y juzgan y condenan a los seis organizadores o los 6 integrantes de la campaña SHAC en los Estados Unidos. Aquí ven sus nombres. Los acusan de distintos delitos y los condenan a diferentes penas. Pasaron desde 5 años hasta 1 año de prisión ellos. Les recomiendo, hoy a las 4:30 tenemos el privilegio, vamos a tener el privilegio de escuchar a uno de los integrantes de esta campaña, Jay Conroy, que estuvo 4 años en la cárcel. Vamos a poder escuchar todo esto pues de su voz, ¿no? Qué mejor que escucharlo del protagonista. 4:30. En este mismo. Aquí en este mismo. Sí, aquí mismo en esta sala a las 4:30. A las 4:30 hoy. ¿Sí? Entonces, pues bueno, hoy van a poder escuchar de su voz cómo fue que organizaron la campaña, cómo fue la experiencia, cómo fue también la experiencia tremenda de estar en la cárcel, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí, ¿cómo vamos de tiempo, chicos? Llevamos 52 minutos. Nos dará tiempo de ver este videito. También no es completo, es pequeñito, pero también para que veamos un poco cómo eran las acciones, ¿no?, durante la campaña SHAC y demás. Voy a poner también unos minutitos, poquitos minutos, ¿sí?, de la campaña. Obviamente, para poder realizarse, también antes hubo una investigación previa de lo que esta empresa hacía con los animales que tenían en cautiverio, cautivos. Y documentaron mucho los experimentos que se hacían, la manera en la que se violentaban a los animales dentro del laboratorio, y son imágenes que también quedaron así como en el imaginario colectivo. Vamos a ver solo una partecita de eso, y después de las manifestaciones y también de la represión policial que sufrieron. Animal lovers, groups from all over the country, all with one single aim, which is to close down Huntingdon Life Sciences. I don't want any more Huntingdon shares. I can't cope with the bother.
good-natured and friendly affair. A dozen or more dogs which have been bred for laboratory experiments on show at Parker's Peace in Cambridge, and what animal rights campaigners have named Beagle Day. Oh, it's excellent, yeah. Even if there's just one beagle here, it'd be wonderful. But there's plenty of beagles and lots of people. And of course, the sun is shining. It's a brilliant day. But it is tinged with sadness thinking about the dogs we couldn't save. What we're saying is if you deal with Huntingdon Life Sciences either as a shareholder or as a business, then you are going to get the same attention as Huntingdon Life Sciences. So I'd like to make this point to all the staff absolutely clear today. These demonstrations against the Bank of New York will continue until you sell your shares in Huntingdon Life Sciences. You are one of the main reasons that Huntingdon Life Sciences are in business today. And we intend to close Huntingdon Life Sciences. And the Bank of New York will remain a major target for this campaign. Stay there. Sorry, not today, pervert. It's our mission to finish you off, Huntingdon, and all you filthy, scummy workers. Como les decía, aunque surge en Inglaterra y se desarrolla sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos, en realidad se llevó a cabo en muchos países del mundo, en 18, incluidos algunos países de América Latina como Brasil. Y pues bueno, acaba en este momento de la represión, ¿no? El encarcelamiento de los activistas. También en Inglaterra hubo represión. De hecho, la última presa de la campaña Shaq en Inglaterra salió de la cárcel apenas hace unos 2 años, 2 o 3 años, o sea, todavía muy recientemente había presos en Inglaterra por la campaña Shaq, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de campañas empiezan también a pues a ser ejemplo para activistas de otros países. Por ejemplo, en Italia, Italia es un país en donde hay un activismo muy importante que acá se conoce poco, culturalmente está un poco más alejado, la lengua también es distinta, ¿no? Entonces se conoce poco, pero es súper interesante lo que han hecho los activistas italianos también, ¿no? Y como ejemplo, les voy a hablar de estas dos campañas. Una que empieza casi a la par que Shaq, se desarrolló más o menos por las mismas fechas, en el 2002, que se llamaba Chiudere Morini. Morini era el nombre de un criadero de perros beagle para la experimentación en el norte de Italia, en la región de Reggio Emilia, y tomaba el nombre de su dueño. El dueño se apellidaba Morini, entonces de ahí el nombre del criadero. Después el hombre se muere y lo hereda la esposa, pero bueno, la campaña es así, ¿no? Chiudere Morini. Y los activistas italianos trabajaron más o menos con las mismas tácticas, las mismas estrategias que se habían venido planteando ya en las otras campañas. O sea, era afectar lo más que se pudiera
los intereses económicos del criadero, afectar a todas las compañías, empresas que de alguna manera tuvieran relación con el criadero, y empiezan a hacer formas de activismo también muy interesantes, o sea, no solo protestas, liberaciones, sino también lo que se conoció como desobediencia civil cibernética, que era prácticamente, en esos años el internet apenas estaba como comenzando a usarse y tal, y entonces ellos decían, por ejemplo, mañana de 3 de la tarde a 7 de la noche, por decir algo, vamos a hacer una campaña de presión cibernética contra el proveedor de papel de baño del criadero, por decir una cosa. Entonces se trataba de que muchísima gente de toda Italia mandaba correos electrónicos en masa a la empresa hasta que lograban tirar su servidor, ¿no? Entonces quedaba su servidor de internet inutilizable, y eso les entorpecía el trabajo, a veces hasta por horas, a veces hasta por días, ¿no? Por decir una acción. Entonces, bueno, fue una acción, fue una campaña que duró también un par de años, y que fue salvajemente reprimida por la policía italiana. Nosotros acá estamos acostumbrados, por desgracia, a un nivel de represión muy fuerte. Estamos acostumbrados, tristemente, es terrible, pero bueno, estamos acostumbrados a ver a la policía en América Latina reprimiendo manifestaciones, golpeando gente y tal. Pero para contextualizar un poco, o sea, en Italia, en Europa, esto no es nada normal. O sea, el hecho de que la policía golpee, reprima a un movimiento es algo que es noticia. O sea, está en las noticias por días, se discute de eso, y no es nada común verlo, ¿no? En este caso, esta campaña fue reprimida salvajemente en una acción sin precedentes de la policía italiana, que durante una manifestación en el 2004, en noviembre del 2004, frente al criadero, llega la policía y empieza a golpear a todo el mundo, a señoras, niños, a todo el mundo. Hubo heridos graves, arrestados. Y bueno, traigo un video también, este es muy chiquitito, pero nada más para que se vea un poco la magnitud, ¿no? Y este grado de represión lo que nos dice, o lo que indica, es también el grado de importancia que estaba teniendo la campaña, ¿no? Y que en realidad estaba siendo muy exitosa, se fue reprimida de esta manera. Entonces, bueno.
policía. De hecho, los activistas fueron juzgados en Italia. En Italia es muy difícil ir a la cárcel. Cuando son, por ejemplo, condenados a 5 o 6 años de cárcel, como en estos casos, alcanzan fianza, o sea, no van a la cárcel, pero bueno, fueron condenados, juzgados culpables. Pero al final también se tuvo éxito y el criadero Morini cerró sus puertas y los perros que se lograron salvar fueron liberados y dados en adopción. Y esta campaña da pie o inspira a una campaña muy conocida y bien importante, que fue la campaña contra Green Hill. Green Hill era un criadero también de perros beagle. Los perros beagle, como saben, son muy utilizados en la vivisección, en los laboratorios, porque son perros muy nobles, muy dóciles, a los que les pueden hacer prácticamente lo que quieren, ¿no? Así que pongan mucha resistencia. Entonces, por eso es que son los preferidos de los vivisectores. Entonces, bueno, este era un criadero de perros, era una multinacional, era propiedad de una compañía transnacional norteamericana que se llama Marshall, y estaba ubicado en el norte de Italia, en una región que se llama Brescia. Entonces, bueno, empieza del mismo grupo de activistas que había iniciado la campaña Chiudere Morini, decide iniciar también la campaña contra este otro criadero. Y durante 2 o 3 años, pues igual, siguiendo los mismos métodos, ejercieron presión, hacían manifestaciones, acciones de desobediencia civil, física, electrónica o cibernética. Por ejemplo, esta acción fue en el 2011, que los activistas durante la madrugada se subieron al techo del criadero, colgaron una manta y se quedaron ahí durante 2 días, ¿no? Obviamente tuvo mucha repercusión mediática en Italia. Obstaculizaron, sabotearon las acciones de la empresa durante todo el fin de semana. Al final la policía llegó, los arrestó, y justamente hace 2 semanas, 1 o 2 semanas, en Italia los juicios procesuales son larguísimos, duran años. Y entonces hace justo 2 semanas se dio a conocer que ya los activistas que estaban acusados por subir al techo del criadero se les aplazó el juicio hasta el 2020-2021, lo cual implica que ya el delito va a prescribir y ya están prácticamente libres de eso, ¿no? Pero bueno, apenas ahora se está todavía llevando a cabo, están terminando estos juicios. Después de meses de campaña, sucede una acción que también es de esos parteaguas dentro del movimiento y que cambia el rumbo un poco del movimiento, que es una liberación masiva de perros en este criadero, que fue más bien espontánea. O sea, los organizadores de la campaña habían convocado a una manifestación, como había habido muchas. No intentaban ni siquiera llegar hasta el criadero, sino que el objetivo era que la manifestación fuera por el pueblo se llama Montichiari, el pueblito donde está el criadero, que se quedaran ahí, que incluso durmieran ahí y demás. Pero la cosa se sale de control. La gente ya estaba harta de que en años de campaña no se veían resultados concretos, y deciden ir hacia el criadero, y en un momento dado empiezan, hay alguien que dice, pues ya estamos aquí, vamos a cruzar, ¿no? Y cruzan la valla, entran al criadero, un montón de activistas, y empiezan a sacar a los perros, ¿no? Vamos a ver el video, sí completo, está en italiano, lo voy a ir traduciendo, porque creo que es así como un momento, o sea, también necesitamos a veces ver cosas que nos inspiren, así cosas que digas, ay, sí salió bien, sí se liberaron animales y demás, ¿no? Entonces vamos a verlo, dura 4 minutitos, lo voy traduciendo.
hartos de esperar, estamos hartos de hacer manifestaciones, vamos a hacer algo más concreto. En ese momento empiezan a pasar las vallas del criadero, entran al criadero decenas de activistas y empiezan a sacar a plena luz del día y sin cubrirse los rostros, empiezan a sacar a los perros. Fue una acción, o sea, en Italia, ese año fue en 2012, el 28 de abril del 2012, en Italia no se hablaba de otra cosa, o sea que también ese tipo de acciones, digamos, sí son riesgosas, sí son polémicas, pero también es a veces la única forma de exponer públicamente, o sea, de hacer que se hable del tema, ¿no? Mucha gente ni siquiera sabe lo que es un laboratorio de experimentación, lo que les está pasando a los animales en los laboratorios de experimentación. Entonces, bueno, fue una manera de exponer públicamente el tema ante los medios, ¿no? Obviamente hubo activistas investigados, arrestados, que después de unos años fueron absueltos o condenados a penas de 2 o 3 años de cárcel, que como les decía en Italia no van a prisión, pero bueno, fueron condenados. Y a raíz de esta acción, el gobierno italiano decidió emprender acciones como ya más concretas contra el criadero. Empezaron a investigar al criadero y descubrieron que había toda una red, por ejemplo, de veterinarios que trabajaban ahí, que estaban implicados en asesinatos, bueno, injustificados, sé que es injustificado, pero digamos que en Italia hay leyes que sí como que rigen, digamos, un poquito medidas bienestaristas, ¿no?, para los animales explotados en laboratorios. Entonces estos veterinarios se saltaban esas leyes, asesinaban animales, los metían en congeladores, y luego tiraban los cadáveres, en fin, cosas espantosas. Entonces también el gobierno italiano acusa a estos veterinarios y a los dueños del criadero, que fueron también condenados a distintas penas, y el criadero cierra definitivamente. En el 2013 la Procuraduría de la República Italiana lo cierra, lo clausura y decide dar la custodia o ceder la custodia de los perros. Fueron 2.639 perros que vivían ahí adentro. Le cede el gobierno italiano la custodia a 2 grandes organizaciones animalistas en Italia que los reciben y después los dan en adopción, ¿no? Entonces, pues bueno, se concluyó con éxito. Todas estas, digamos, ya esta etapa hacia los finales del 2000 hacia acá, como decíamos, se caracterizó por una enorme represión ya de los gobiernos en Estados Unidos, en Europa. Se empiezan a pasar estas leyes que tachaban a los activistas, etiquetaban a los activistas como terroristas y que sancionaban con penas de cárcel la acción directa. Y un poco por este motivo, digamos que en el movimiento empieza a haber mucho miedo y empieza a haber así como que una vuelta al pasado de alguna manera, ¿no? Y bueno, aquí sí, para hablar de esta situación que es ya más el movimiento en la actualidad o qué es lo que está pasando, pues sí es, digamos, un análisis desde la perspectiva de Mirada Animal, que es la organización que represento. Entonces, pues bueno, por un lado empiezan a tener mucho auge las grandes asociaciones o las grandes organizaciones surgidas en Estados Unidos, en Europa, que empiezan a llegar, por ejemplo, a América Latina, ¿no? Son pues prácticamente grandes empresas que pagan sueldos, que están organizadas de manera jerárquica y que organizan campañas, reciben donaciones, fuertes donaciones, y organizan campañas que van como más enfocadas al bienestar, ¿no? Es por eso que cuando inicié la presentación les decía que me parecía importante hablar de lo que pasaba en Inglaterra a los inicios del movimiento allá en el siglo XVIII-XIX, porque estamos viviendo como un regreso a esa etapa, ¿no? O sea, buscar leyes que ayuden a regular o a mejorar las condiciones de ciertas especies animales en ciertos contextos, y no a pedir ya la abolición, ¿no? Entonces, un poco hay una división muy grande dentro del movimiento entre este sector que busca reformar las leyes, hacer campañas que mejoren la situación de los animales en ciertos contextos, y otra parte del movimiento que todavía piensa que
lo que se debe buscar más bien es la liberación y que se debe de trabajar pues, de manera inteligente, creativa, para alcanzarla, ¿no? Empieza ya a discutirse mucho también, por ejemplo, la diferencia, la separación entre animalismo y antiespecismo. O sea, el término antiespecismo es bastante reciente, de hace unos 10, 12 años para acá, y lo que los antiespecistas dicen o decimos es, bueno, es que sí, debemos oponernos obviamente a la explotación, a la opresión que el ser humano ejerce contra los otros animales, pero pues también es cierto que los humanos somos animales, que también en muchos sectores y en muchos casos somos explotados, esclavizados, oprimidos. Es cierto también que la naturaleza está siendo oprimida y está siendo atacada por intereses capitalistas y empresas y demás. Y entonces más bien lo que hay que buscar, o sea, no es simplemente un animalismo, o sea, no solo defender a los animales que no son humanos, sino trabajar por una liberación colectiva, una liberación total, ¿no? O sea, el antiespecismo es eso, el antiespecismo es sí oponernos al especismo, pero bueno, el especismo también es considerar que otro ser humano diferente a mí puede ser usado para mi beneficio por algún motivo, ¿no? Especista también es considerar que yo estoy por encima de la naturaleza y que puedo destruirla y usarla como yo quiera, ¿no? Entonces, bueno, hay como esta apertura. Y también, a partir del 2010, más para acá, empieza a hablarse de integrar las luchas o de interseccionalidad de las luchas. Sé que es algo polémico, o sea, no todo el mundo está dentro del movimiento de acuerdo con esto, pero bueno, lo cierto es que hay grupos, por ejemplo, feministas, que son también antiespecistas y que reivindican que defienden el hecho de que nuestro movimiento antiespecista tiene que considerar también la cuestión de la mujer humana, y se tiene que hablar también de ello, ¿no? Trabajan muy fuertes, pues yo creo que el sector, el movimiento social que más está implicado, digamos, en el antiespecismo, ¿no? El feminismo y antiespecismo. Y bueno, yo quería terminar con algo bello, inspirador también, que es muy importante en nuestros días, dentro del movimiento, que son los santuarios de animales, que rescatan, salvan animales que de otra manera hubieran sido asesinados, sobre todo en granjas, por ejemplo, son sobre todo especies dedicadas al consumo humano, vacas, cerdos, gallinas. Los rescatan, los rehabilitan y les dan una oportunidad, una nueva vida en estos lugares. A muchos no les gusta el término santuario porque es un término también que tiene una connotación religiosa, que no a todo el mundo le agrada, pero bueno, son refugios para este tipo de animales, y aquí podemos verlos. Necesitan muchísimo apoyo porque pues, las necesidades son infinitas, ¿no? Desde comida, manos, se necesitan voluntarios que ayuden a limpiar, a curar a los animales, a ocuparse de ellos. Y digamos que los animales que viven están refugiados en estos lugares, se vuelven en cierta manera como representantes, embajadores de sus especies ante el mundo, ¿no? Tuvieron el privilegio, la suerte de ser salvados, y de alguna manera pues son una manera de enseñarle a la gente, pues bueno, yo, Lili, yo, Matilde, Mafalda, o como se llamen, pues soy, así como me ves, un individuo con deseos de vivir, con ganas de ser libre, de vivir experiencias y de experimentar el mundo. Así son también todos los demás, miles de millones de compañeros míos de mi misma especie que están siendo en este momento explotados, esclavizados y asesinados, ¿no? Entonces, pues bueno, tienen esa función de ser también como una representantes o embajadores de su especie. Entonces, si pueden, siempre ayudemos a los santuarios, de verdad. En México hay varios, está Tierra de Animales en Cancún, está el de Monterrey, que es Libres al Fin, en fin, investiguemos y ayudemos hasta donde nos sea posible a estos lugares, y ya a manera de conclusión, no dejemos, siempre, como yo decía al inicio, conocer la historia es fundamental, siempre, en todos los campos, ¿no? Conocer la historia de nuestro movimiento es una oportunidad de reflexionar sobre nuestras prácticas actuales, no porque tengamos que repetir lo mismo que ya se hizo,
porque pues el momento es diferente, nuestro contexto es diferente en América Latina, pero sí es importante conocerlo, aprender de los errores, aprender de las cosas que se hicieron bien y siempre ser críticos y siempre ser analíticos con el activismo que llevamos a cabo, ¿no? Y bueno, al final les dejo ya una bibliografía de los materiales que usé para esta presentación. La mayoría son libros y estos dos son los videos. El de la charla que vamos a tener hoy a las 4:30 de la tarde es este. Y gracias, pueden encontrar a Mirada Animal en su página web, en redes sociales, en Facebook, en Twitter. Estamos ahí a disposición para todo lo que ustedes quieran, si quieren escribirnos, sacarnos comentarios, sugerencias y demás. Pues les agradezco mucho. Ya dejo cedo el espacio a la próxima.